Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por el trabajo, por los difuntos,
Queridos hermanos, el sacerdocio de Jesús está enmarcado por su vida preexistente junto al Padre Dios, en el seno de la Santísima Trinidad. Y como sacerdote en medio del pueblo, no alejado de él, se parece a Melquisedec, que es un sacerdote generoso y también es rey de justicia y de paz. Ese desprendimiento de sí para los demás es para siempre o eterno, porque el amor no acabará, no tiene fin. Ese amor es de Dios, infinito y eterno. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote de Dios el Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Y Abraham le entregó la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa, en primer término, rey de justicia. Y él era además rey de Salem, es decir, rey de paz. De él no se menciona ni padre, ni madre, ni antecesores, ni comienzo ni fin de su vida. Así, a semejanza del Hijo de Dios, él es sacerdote para siempre. El sacerdote de la nueva alianza, a semejanza de Melquisedec, se constituye
no según la disposición de una ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. De él se ha atestiguado: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad. Yo mismo te engendré como rocío desde el seno de la aurora. Tú eres sacerdote para siempre. El Señor extenderá el poder de tu cetro. Domina desde Sión en medio de tus enemigos. Tú eres sacerdote para siempre. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaba en sábado con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: ven y colócate aquí delante. Y les dijo: está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla. Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando esta Eucaristía en que vemos algunos sentimientos muy interesantes que nos presenta el Evangelio de San Marcos. Aniqueña Andrés Araite, ¿verdad? Que Marcos es aquel evangelista, el primero que se escribe, y es como aquel que está grabando todo lo que está haciendo Jesús. Va detrás de Jesús, mira sus acciones, mira cómo Jesús se va moviendo y nos va transmitiendo estos sentimientos. Nosotros aquí miramos 3 sentimientos en este Evangelio, en este pasaje en que Marcos nos narra esa fuerza de Jesús o esa forma de comportarse de Jesús ante actitudes nuestras, ante actitudes humanas. Primera es aquella de indignación. Jesús verdaderamente se indigna aquí ante la actitud de estos fariseos, ante la enfermedad, ante la imposibilidad de este que tiene la mano paralizada, porque están duros y se dejan llevar simplemente por la ley. Ayer nosotros ya habíamos reflexionado, ¿verdad? Habíamos dicho que el hombre no está para el sábado, sino que el sábado está para el hombre. Es decir, no es que ¿verdad? Las leyes, las normas, los mandamientos, sino que estas leyes y normas nos tienen que ayudar a nosotros. Entonces tenemos que buscar que el hombre se pueda recuperar a través de ciertas indicaciones que ciertamente la comunidad va buscando, pero para ayudar al hombre. Y Jesús se indigna, ¿verdad? Este es un primer sentimiento que se nos presenta, esta indignación, pero ¿por qué esa indignación? Porque los fariseos verdaderamente se presentan muy soberbios, ¿verdad?
Miran simplemente desde una ley de escritorio, más o menos, desde una aplicación, como a rajatabla situaciones sin conocer la realidad. Esto, queridos hermanos, es tan real hoy en día también con nosotros. Situaciones en las que nosotros queremos tomar ciertas determinaciones, pero sin antes analizar o conocer una realidad. Y esto es lo que después, ¿verdad?, destruye a una comunidad. Y no solamente a la comunidad, sino que en primer lugar destruye a la persona. El Señor entonces nos invita, hoy se presenta bastante indignado Jesús ante esta actitud de los fariseos. Hay una segunda actitud, ¿verdad?, que se nos presenta aquí, así, este sentimiento de Jesús, que es justamente el de tristeza. La tristeza total, ¿verdad? El que viene a traer amor, que viene a traer paz, que trabaja, que se mete, así como dice nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Esa iglesia en salida, que sale a buscar al que necesita, aquel que tiene que volver, aquel que se ha extraviado, que ha perdido el rumbo en la vida. Tantos hermanos, ¿verdad?, que nosotros decimos que son cristianos, decimos que se han bautizado, decimos que están, ¿verdad?, como católicos, así se dicen ser. Pero después en el fondo, cuando comenzamos a mirar y hacerles un seguimiento espiritual, nos damos cuenta que nos hemos entibiado o nos hemos enfriado en este amor y en este encuentro con el Señor. Somos buenos, sí, somos buenos, pero sin embargo nos falta algo más. Recuerdan lo del joven rico. Jesús hasta lo mira con cariño, ¿verdad?, porque dice, sí, he cumplido estos mandamientos desde joven que estoy en esto. Pero el Señor nos pide siempre algo más. Nos pide verdaderamente entonces que demostremos, que vivamos, que nos comprometamos. Y es por eso que la función del pastor, del seguidor, del sacerdote, de la persona que está al frente de su comunidad, sea una persona cercana. Lo que el Papa Francisco insiste tanto, ¿verdad? No solamente esa iglesia en salida, sino que eso implica, ¿verdad?, tener olor a oveja, como él dice, ¿verdad?, e insiste mucho. Y por eso Jesús se pone triste. Oñandúa lleva le sale desde adentro el corazón paralizado de estos fariseos que critican y que no tienen amor verdaderamente. Dentro de una frialdad. Ciertamente que los fariseos y todos los que estaban dentro de este complot contra Jesús, porque fíjense cómo termina el Evangelio. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la manera de acabar con Jesús. Se confabularon, queridos hermanos. Y estas confabulaciones existen también hoy, ¿verdad? Y entonces, dentro de nuestras comunidades tenemos que mirar profundamente lo que el Señor quiere y cuál es ese camino para poder hacer crecer la comunidad, hacer crecer a aquel hombre caído, levantarlo de esa situación. Y lleva lo que está sucediendo y lo que Jesús también aquí, según este Evangelio, nos está diciendo. Entonces, este sentimiento de tristeza, no tienen amor, excluyen a la persona con mucha facilidad, los tratan como un objeto simplemente, ¿verdad?, porque miran las leyes por las leyes, ¿verdad? Y entonces esa es la indignación también de Jesús. Y por otra parte, esa tristeza. La tristeza no es luego tanto por el hecho de la aplicación de una norma o de una ley. Eso es una indignación en todo caso. Pero la tristeza es ya cuando toca el corazón la fibra del sentimiento de Jesús, en el que Él viene a traer misericordia ante una injusticia, viene a traer esa paz, ese amor, ese apoyo para que el hombre se pueda recuperar. Recordemos que ante el pecado y ante la situación de alejamiento del Señor, ¿cómo nosotros podemos volver a Dios? Solamente sintiendo la misericordia. La característica de la misericordia es pasar la mano a esa persona que necesita para que pueda levantarse, para que pueda salir de esa injusticia y volver a la característica esencial que define a Dios, que es la justicia. Entonces estás en la injusticia,
Pero ante esa situación el Señor te pasa la mano y te dice, bueno, arriba, adelante, tienes que vivir de nuevo en la justicia. Te doy una chance, te doy una mano. Eso significa entonces, queridos hermanos, la misericordia. Y por eso la misericordia está como un instrumento elemental que nos ayuda, que nos saca del barro, como ese tractor que te saca tu vehículo cuando estás empantanado y te pone sobre el buen camino. Pero recordemos que el buen camino siempre va a ser el de la justicia. No es la misericordia, 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 misericordia ante ñandela ñamañá. La misericordia es un elemento esencial que el Señor te ofrece, pero para que después vos te pongas en el camino de la justicia y comienzas a vivir esa definición característica esencial de Dios. La característica esencial nuestra entonces porque somos imagen del Señor. Y después un tercer elemento justamente es esa misericordia. Y la misericordia de Jesús aquí se presenta en este enfermo que tiene la mano paralizada. La misericordia entonces que se muestra con esta persona que se ha alejado de Dios, que no ha caminado, que no puede hacer nada, que no puede moverse, tiene la mano paralizada, no puede utilizar este instrumento tan importante para hacer. Esto entonces nos está llevando a una reflexión profunda que la vida cristiana es también un donarse, es un obrar, es un hacer. La mano siempre significa el homo faber, el hombre que hace, el hombre que activa, el hombre entonces que se pone al servicio de los demás. Da ahí entonces la ñamañantea desde un sentido del sentimiento, ¿verdad? Todo esto es elemental y fundamental, queridos hermanos, pero esto es como poner el combustible en tu vehículo. ¿De qué te sirve? Vos te vas a cargar tu vehículo, a ver, horas estacionarias, ya bebé de coche. No, ahora es para gastar. Y entonces para eso necesitas el elemento, la mano significa el homo faber, la acción, es decir, poder hacer. Sin nuestras manos, queridos hermanos, no podemos hacer nada. Y es por eso que esta imagen tan linda que nos trae Marcos, la mano paralizada significa aquel cristiano que no está obrando de acuerdo a lo que el Señor le está pidiendo. Pidamos entonces hoy en esta Eucaristía esta gracia, que el Señor nos ilumine, nos dé la fuerza y ante esta indignación o tristeza o esta misericordia que muestra el Señor, que nosotros también vamos también a indignarnos ante todo aquello que mata al hombre. Vamos a entristecernos también cuando cuando no estamos viviendo la justicia, pero sobre todo vamos a vivir la misericordia para rescatar al hombre caído. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestros enfermos, para que sean curados por el Señor y admirados por la fe por los demás. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que siempre dejémonos guiar por el Evangelio y a poner en práctica la verdad revelada. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte en público por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro.
entonces redescubra una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daremos, si todo es tu regalo, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se lleva a cabo la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti,
de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo reunido y redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, que nosotros
ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alar por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que alimentados del mismo pan del cielo permanezcamos siempre unidos por el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrarnos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido nuestra Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará.
Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas, en la mesa la comida caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver.
cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Dios sabe exactamente lo que tú estás pasando. Cuando tú menos crees que Dios no sabe, Él sabe exactamente lo que tu vida está ocurriendo. Y es más, en este momento hay un joven que ha entrado a este lugar. Y ese joven que ha llegado aquí en este momento está pensando que Dios no sabe lo que pasa en su vida. Pero Dios sabe exactamente que Él está en depresión. Dios sabe exactamente que Él está en tristeza. Dios sabe exactamente que su vida parece que no tiene arreglo. Oh, pero joven que hoy has llegado aquí, tengo buenas noticias para ti. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede transformar tu vida. Dios puede hacer que tu basura se convierta en bendición. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.